Este proyecto está financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a su vez está dentro del convenio Ramsar, que pretende proteger los humedales de todo el mundo. Dentro de los humedales protegidos de nuestro país existen planes de conservación concretos y específicos para la preservación de fauna, de flora y de ecosistemas singulares que se encuentran dentro de estos territorios. Pero ahora es necesario darle más peso, más profundidad, más importancia a los escenarios climáticos futuros y además ocuparnos no solo de la conservación, sino también de la adaptación y de la restauración de estos sitios. La Fundación para la Investigación del Clima, en colaboración con los conservadores de los humedales de Doñana, del Mar Menor y de la Albufera de Valencia, han identificado 8 objetos de conservación y además han adaptado las estrategias de conservación que ya se estaban aplicando en estos espacios naturales para darle más peso a la nueva realidad climática que tenemos ante nosotros. Estamos en la Albufera de Valencia y queremos saber más acerca de este proyecto y para ello vamos a hablar con los protagonistas. El objetivo principal del proyecto Acción Ramsar es incidir en la gestión de los humedales estudiados, los humedales Ramsar estudiados, para que incorporen de una manera lo más robusta posible el impacto que esperamos del clima futuro. Poder engranar 2 aspectos importantes de lo que tiene que ver la investigación y la gestión. Para ello involucramos desde el inicio a los gestores o actores claves de los sitios Ramsar para que ellos nos alimenten a nosotros en cuáles son la parte de la biodiversidad que nosotros debemos investigar en ese escenario de cambio climático. Lo que pretendemos nosotros es tomar la información del clima y poder entonces darle al gestor o al administrador del parque o de la figura de protección esas herramientas para que puedan llevar a cabo las estrategias basadas en el cambio climático o en el clima futuro. Añadir valor en la parte de cómo considerar el clima del futuro, a través de la selección de los objetos de conservación que se pueden ver más afectados por este clima futuro en cada uno de los parques. Lo que hacemos es en una primera fase generar junto con los actores claves cuáles son los objetos de conservación que vamos a investigar. En una segunda fase investigamos el impacto que tiene el cambio climático sobre esos objetos de conservación que estos gestores han identificado. Y en una tercera fase, muy importante, con estos mismos actores claves en los 3 lugares seleccionados, que son la Doñana, la Albufera y el Mar Menor, lo que hacemos es generar nuevas estrategias o rediseñar aquellas estrategias que ya están consolidadas, pero adaptándolas al clima futuro. Es decir, mientras una línea te puede decir llevar a cabo estudios de cambio climático, nosotros lo que hacemos es, ya tenemos esos estudios, pues ahora vamos a ver cómo se pueden implementar los resultados. En el proyecto sobre todo nos estamos centrando en la parte de la investigación, pero hay un objetivo específico para la institucionalización de los resultados de investigación, porque investigar está muy bien, es necesario, pero se queda un poco cojo si no somos capaces de luego eso incorporarlo a las políticas públicas para que los resultados de investigación sirvan en hacer acciones concretas en base a las políticas públicas. Uno de los objetos de conservación que más preocupaban era el que va a pasar con los anfibios de Doñana. Hay 11 especies de anfibios allí que están viéndose afectadas por una enfermedad que es la quitiomicosis, que es un hongo que parasita a los anfibios y en función de la temperatura pues parece que va a ser más probable el que estén afectados por ello. Además hay otras enfermedades que están afectando, otras quitiomicosis o unos virus que pueden afectar, como la ranovirosis, que aunque ahora mismo están casi restringidas al norte de la península, probablemente también llegan a Doñana. Y la estrategia clave ahí es el seguimiento continuo de estas poblaciones para detectar cuándo entra y tomar medidas. La aparición de especies invasoras, tenemos la zoya es un helecho que aparece en las aguas calientes, que nos aparece de cuando en cuando, la tenemos que detectar siempre. Si ahora tenemos mucho calor, en vez de tener una eficiencia buena en el Tancán, nos aparece muchas algas filamentosas que nos fastidian, no dejan que sea eficiente el filtrado, o va taponando en los sitios, o va enturbiando el agua. Todo eso son consecuencias de la temperatura del agua, por ejemplo.
en el Parque Nacional de Doñana nos comentaban los gestores del parque que ahora mismo están ya reforestando con alcornoque, porque es una especie es uno de los objetos de conservación que está muy vinculado a la salud del parque, digamos. Entonces ellos están utilizando lo que venían utilizando hasta ahora, alcornoque de la procedencia de los que tienen en los viveros allá. Bien, pues los estudios que estamos haciendo están haciendo el análisis de cómo va a ser el clima futuro de viable, no solo para la especie del alcornoque, sino para los diferentes grupos genéticos del alcornoque, las diferentes poblaciones que durante siglos se han venido adaptando a los climas de las zonas donde estaban. Entonces, entre los resultados está que puede que haya grupos genéticos del alcornoque de la misma especie, pero otra variedad, digamos, que esté más adaptada a lo que en el futuro se espera en Doñana que el alcornoque que hay ahora. Entonces, esa información que hasta ahora no la están manejando los gestores, han decidido que es importante reforestar con alcornoque, pero les falta esta información de cómo el clima futuro va a afectar al alcornoque para poder elegir el grupo genético que más se adecúa a las condiciones de futuro para que haya más garantías de sobrevivencia de la reforestación que están afrontando. Pues la verdad es que en las aves lo que se está viendo es cambios sobre todo en el patrón de migración. Por un lado, especies migratorias que antes se iban durante el invierno ya no se van y se quedan alimentándose en vertederos o donde pueden, y por otro lado lo que se está viendo es desacople en los patrones de cuando hacen los booms de insectos después de la lluvia, que antes eran siempre normalmente en primavera, cuando llegaban las aves migratorias, y hoy en día con la impredecibilidad de las lluvias pueden ocurrir en enero, y cuando llegan las aves migratorias a partir de marzo no tienen alimento. Una de las cosas que estamos mirando en este proyecto es cómo el clima puede afectar a distintas especies o cómo no puede afectar a distintas especies. Uno de los casos clave que hemos visto es como el caballito de mar en el Mar Menor, que era una especie muy abundante hace unos años, poco a poco ha ido perdiendo su número y su población se ha visto declinada. Lo que hemos detectado en este proyecto es que parece ser que el clima no tiene tanto que ver con esta pérdida, sino que realmente es la pérdida de hábitat debido a la urbanización, a los cultivos que hay alrededor, a la identificación de la laguna, lo que está provocando que este caballito pues, pierda sus efectivos y prácticamente esté extinto. Nosotros tenemos series de datos muy largas de parámetros de calidad del agua de los humedales que están dentro del catálogo valenciano de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. Entonces, por ejemplo, en la Albufera, ahora mismo estamos con cifras récord de temperaturas en el agua del lago. Claro, son ecosistemas someros, se calientan mucho en verano, eso es lo esperable durante el día, pero la temperatura por la noche suele bajar. En este caso, cada vez estamos asistiendo a temperaturas más altas que no llegan a bajar de un determinado umbral. Todo esto está generando consecuencias en las comunidades biológicas que tenemos dentro del agua. Una cosa que puede sorprender de cuando estudiamos el cambio climático es que parece que todo es catastrofista, pero para algunas especies el cambio climático puede ser favorable. Por ejemplo, aquí en la Albufera de Valencia el chorlitejo patinegro actualmente vive y parece que vive bien, pero los escenarios de cambio climático futuro parece que le van a ser todavía más favorables y que va a poder habitar y va a criar mucho más aquí que en otros lugares del globo. Normalmente llovía en octubre, ahora suele llover a veces en agosto y en septiembre. Esos son nuestros momentos de secado. Y además esa lluvia grande lo único que arrastra son picos de nitrógeno y de fósforo, porque al mover el sedimento de los barrancos, cuando esa agua con una carga de nitrógeno más elevada entra en el tanque de la pipa, si no es el momento idóneo, no será capaz de filtrarlo bien, por las altas temperaturas o porque tengo medio sistema seco o porque... ¿Vale? Entonces las lluvias grandes de septiembre o agosto a nosotros no nos van bien. Y antes tenías alguna lluvia, tormentas, pero es que, por ejemplo, septiembre pasado registramos más de 40 litros en una lluvia. Y eso no es lo normal para un mes de septiembre, tanta lluvia. Debería ser más a finales de octubre esas lluvias.
que tener en cuenta que muchas veces pretender recuperar lo que ha habido tradicionalmente no es lo más adecuado. O sea, realmente tenemos que mirar cómo va a ser el clima del futuro para hacer la conservación mirando a qué es lo que va a sobrevivir en el futuro. Muchas veces decidir, pues voy a poner las cosas como estaban, pues es una decisión incorrecta porque el contexto climático ya ha cambiado y se espera que cambie más. Entonces, lo que teníamos es perfectamente posible que sea inviable y, por tanto, pretender recuperar lo que teníamos, pues ya es una decisión técnicamente no adecuada. La gestión que hacemos de los espacios naturales tiene que ser adaptativa y tenemos que tener en cuenta el máximo de información científica disponible para poder desarrollar todas las modelizaciones y nosotras poder adelantarnos de alguna manera a todos los cambios que van a haber a través de la gestión.